Si hoy recordamos Juego de Tronos como una serie impredecible, todo comenzó con un personaje, Ned Stark. Desde el inicio, Ned se presenta como un hombre de principios, un líder respetado, un padre protector, alguien que cree que hacer lo correcto siempre es el camino. Para muchos espectadores, él parecía el protagonista principal. Todo indicaba que la historia giraría alrededor de sus decisiones, y eso es importante, porque en la serie jugó con esa percepción. Ned representaba algo muy claro: orden en un mundo caótico. Cuando Ned deja su hogar para asumir un rol mayor, entra a un entorno completamente distinto. Juegos de poder, secretos, intereses ocultos. Aquí ocurre algo clave. Sus valores no cambian, pero el mundo que lo rodea, sí. Y entonces llega ese punto que nadie esperaba. Cuando Ned sale de la historia tan pronto, muchos espectadores se quedaron en silencio frente a la pantalla. No fue solo sorpresa, fue desconcierto. Porque hasta ese momento, las historias solían proteger a personajes como él. Aquí viene la gran pregunta que divide opiniones. ¿Ned Stark fue valiente o fue ingenuo? Algunos creen que mantenerse firme en sus valores fue admirable. Otros piensan que, en ese mundo, adaptarse era necesario. Y esta es la lección incómoda que dejó su historia. Hacer lo correcto no siempre garantiza un buen resultado. ¿Qué sentiste tú la primera vez que viste la salida de Ned Stark? ¿Sorpresa, incredulidad, enojo? ¿Creíste que la serie había ido demasiado lejos? ¿O entendiste el mensaje? Aunque Ned Stark se fue muy pronto, su impacto duró toda la serie. Sus decisiones marcaron a sus hijos, influyeron en guerras futuras y enseñaron algo clave al espectador. En esta historia, nadie tenía el destino asegurado. Y con él, Juego de Tronos dejó clara su regla más importante. No esperes lo que debería pasar. Prepárate para lo que puede pasar. Y si Ned Stark nos enseñó que el honor no protegía a nadie, el siguiente personaje nos enseñó algo muy distinto. Hablemos ahora de uno de los personajes más rechazados de toda la serie, Joffrey Baratheon. Pocos personajes lograron algo tan particular como Joffrey, hacer que millones de personas sintieran lo mismo. Rechazo inmediato. Desde sus primeras apariciones, Joffrey se mostró como impulsivo, autoritario, desconectado de las consecuencias de sus actos. No era solo un antagonista, era un recordatorio constante de qué pasa cuando el poder no tiene límites. Y lo más inquietante es que no parecía aprender nunca. Cuando llega su salida de la historia, el impacto fue inmediato. Fue inesperado, incómodo, y seamos honestos, muchos espectadores reaccionaron con alivio. Pero ese alivio venía mezclado con algo más: sorpresa, incredulidad, preguntas sin responder. Porque ese momento no fue solo un final, fue el inicio de un misterio. ¿Es normal sentirse aliviado cuando un personaje así sale de la historia? Juego de Tronos no te decía qué sentir, te dejaba solo con la emoción. Y eso generó algo interesante. Conversaciones, debates, opiniones opuestas. Quiero preguntarles algo. ¿Qué sentiste tú cuando viste el final de Joffrey por primera vez? Alivio, sorpresa, shock. ¿Ya lo veía venir? ¿Crees que fue justicia o simplemente coherencia con la historia? Joffrey no estaba ahí para ser querido, estaba ahí para incomodar. Y lo logró. Con él, la serie mostró que el poder mal manejado siempre deja huella. Y si Joffrey representó el abuso del poder, el siguiente personaje nos mostró algo muy distinto. La evolución silenciosa. Al inicio, Sansa no parecía una figura clave. Era ingenua, soñadora, confiada. Muchos espectadores se desesperaban con ella, la subestimaban, no veían su potencial. Pero Juego de Tronos nunca apresuró su evolución. A diferencia de otros personajes, Sansa no cambió con una sola decisión. Cambió con observación, silencio, resistencia. Su fortaleza no fue inmediata, fue acumulativa. Y eso hizo que su evolución fuera más real, más incómoda, más humana. Hay quienes ven a Sansa como una sobreviviente. Otros la ven como una estratega que aprendió rápido. ¿En qué momento cambió tu percepción sobre ella? ¿La subestimaste al inicio?
Comparte en los comentarios. ¿Sansa te desesperaba al inicio o siempre confiaste en ella? ¿Crees que su evolución fue una de las más realistas de la serie? Sansa nos recordó algo importante. No todos los líderes nacen fuertes. Algunos se hacen fuertes resistiendo. Y hablando de inteligencia y supervivencia, el siguiente personaje convirtió su mente en su mayor defensa: Tyrion Lannister. Si hay un personaje que sobrevivió no por fuerza, no por linaje, sino por inteligencia, ese fue Tyrion Lannister. Desde el inicio, Tyrion fue subestimado, juzgado, ridiculizado, excluido incluso dentro de su propia familia. Pero mientras otros levantaban espadas, él levantaba preguntas. Tyrion entendió algo muy pronto. En ese mundo, pensar podía salvarte la vida. A diferencia de otros personajes, Tyrion nunca tuvo el beneficio de la duda. No lo tomaban en serio, lo culpaban fácilmente, lo veían como una carga, y aún así, observaba, aprendía, escuchaba. Mientras otros buscaban poder, Tyrion buscaba entender cómo funcionaba el juego. Muchas de sus mejores decisiones nacieron del rechazo. Hay quienes ven a Tyrion como uno de los grandes héroes de la serie. Otros creen que simplemente hizo lo necesario para seguir adelante. Y esa es la pregunta incómoda. ¿Tyrion fue noble o solo increíblemente inteligente? Juego de Tronos nunca respondió eso por nosotros. Quiero leerlos. ¿Tyrion es tu personaje favorito? ¿Crees que fue uno de los más inteligentes de toda la serie? ¿En qué momento sentiste que Tyrion dejó de ser subestimado y empezó a ser realmente peligroso? Tyrion tuvo acceso al poder, pero nunca lo buscó como otros. Cuando estuvo cerca del poder, no lo usó para imponerse, sino para equilibrar. Eso lo hizo, respetado por algunos, peligroso para otros, porque el poder con conciencia siempre incomoda. Tyrion nos dejó una lección clara. No todos ganan por fuerza. Algunos ganan, observando, pensando, resistiendo, y por eso para muchos. Tyrion no solo sobrevivió, Tyrion dejó huella. Y si Tyrion nos enseñó que la inteligencia puede ser un arma, el siguiente bloque nos recuerda algo distinto: que el poder, cuando se desea demasiado, puede consumirlo todo. Desde el inicio, Arya nunca encajó en lo que se esperaba de ella. No quería seguir reglas, cumplir roles, quedarse quieta. Mientras otros soñaban con tronos, ella aprendía a sobrevivir. Arya no creció en palacios. Creció observando, escuchando, adaptándose. Su camino no fue rápido ni fácil. Fue silencioso. Y eso la convirtió en algo peligroso. Impredecible. Aquí bajas la voz. Cuando llegó el momento decisivo contra el líder del hielo, la mayoría del público esperaba otra cosa. Muchos pensaban que otro personaje tendría ese rol. El cierre sería distinto. Y entonces ocurrió. No fue el final que la mayoría anticipaba. Y justamente por eso fue tan impactante. Este momento dividió completamente a la audiencia. Algunos dijeron, fue brillante. Otros, no era lo que esperábamos. ¿Te sorprendió o te desconcertó? ¿Crees que fue coherente con la evolución de Arya? Arya nos recordó algo poderoso. No todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan con paciencia, adaptación, silencio. Hablemos ahora de Bran. Durante gran parte de la serie, Bran parecía estar al margen de todo, mientras otros luchaban, gobernaban, tomaban decisiones visibles. Bran observaba, escuchaba, veía, y para muchos espectadores, lo cargaban. No participaba, no influía directamente. Y eso hizo que mucha gente se preguntara, ¿para qué estaba realmente Bran en esta historia? Hay una opinión muy extendida entre los fans, que Bran no hizo nada durante toda la serie. Pero entonces aparece esta otra lectura. ¿Y si su función nunca fue actuar, sino entender? Bran no avanzaba la historia con acciones, la avanzaba con visión. Él veía conexiones, entendía orígenes, recordaba lo que otros olvidaban. La visión de Bran fue la pieza que explicó uno de los mayores misterios de la serie. Gracias a él, se entiende el origen de Jon Snow, se resignifica su identidad
y cambian muchas decisiones posteriores. Sin Bran, esa parte fundamental de la historia no tendría sentido. Y aquí viene la incomodidad. No fue un personaje diseñado para gustar, fue un personaje diseñado para explicar. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Crees que Bran fue un personaje innecesario o simplemente incomprendido? ¿Te pareció justo el lugar que ocupó al final de la historia? ¿O sentiste que la serie tomó una decisión arriesgada? Bran nos deja una idea incómoda. No todos los personajes están hechos para brillar. Algunos están hechos para observar, recordar, explicar. Y en una historia tan compleja, eso puede ser más importante que empuñar una espada. Y si Bran nos explicó quién era realmente Jon Snow, el siguiente personaje nos mostró que el final nunca iba a ser el que esperábamos. Jon Snow creció sintiendo que no pertenecía del todo a ningún lugar. Desde el inicio fue el hijo que no encajaba, el que observaba desde fuera, el que cargaba con preguntas sin respuesta. Mientras otros tenían un destino claro, Jon tenía dudas. Y eso marcó toda su historia. Jon no comenzó buscando poder, comenzó buscando identidad. Jon eligió el camino menos atractivo: disciplina, reglas, sacrificio. Mientras muchos buscaban tronos, él aceptó responsabilidades. No porque quisiera liderar, sino porque alguien tenía que hacerlo. Aquí la serie nos mostró algo clave. El liderazgo verdadero casi nunca nace del deseo, nace de la necesidad. Muchos ven a Jon Snow como el héroe clásico, pero hay otra lectura incómoda. Otros creen que siempre cargó con decisiones que nunca pidió. Jon tomó decisiones impopulares, priorizó el bien común, aceptó consecuencias, y eso lo convirtió en un personaje difícil de amar sin matices. Quiero leerlos. ¿Jon Snow fue un gran líder o simplemente alguien atrapado por el deber? ¿Te desesperaba su forma de decidir o la entendías? Cuando Jon descubre quién es realmente, no gana libertad, gana peso. Esa revelación cambia cómo se ve a sí mismo, redefine sus decisiones, lo coloca en una posición incómoda. La verdad no siempre libera, a veces obliga, y Jon lo entendió demasiado bien. Jon consiguió cosas enormes: unir personas que no confiaban entre sí, advertir peligros que otros ignoraban, tomar decisiones difíciles cuando nadie más quería hacerlo. Pero cada logro tuvo un costo. Jon ganó respeto, pero perdió ligereza. Nunca fue un líder celebrado, fue un líder necesario. Al final, Jon Snow no obtuvo lo que muchos esperaban para él. Después de todo lo que hizo, no hubo recompensa clara, no hubo celebración, no hubo cierre ideal. Y eso dejó una sensación difícil de ignorar. Después de todo lo que vivió, ¿crees que Jon Snow merecía otro destino? ¿O su final fue coherente con quien siempre fue? Y si Jon Snow representó el deber y el sacrificio, el siguiente personaje representó algo muy distinto: el poder, la convicción y una transformación que dividió a todos. Daenerys Targaryen. Rhaenyra, la liberadora que aprendió a mandar. Daenerys no nació poderosa, nació vulnerable. Al inicio fue utilizada como moneda, subestimada, empujada por otros. No tenía ejército, no tenía trono, no tenía control. Y aún así, tenía algo que nadie veía venir: convicción. Daenerys empezó a descubrir quién era cuando dejó de obedecer, comenzó a decidir, entendió que nadie vendría a salvarla. El poder no le fue entregado, lo tomó. Y ahí nace una pregunta clave: ¿el poder revela quién eres o te transforma en alguien nuevo? Daenerys se convirtió en símbolo porque rompió cadenas, desafió sistemas, castigó injusticias visibles. Para muchos fue la esperanza que nadie más ofrecía. Pero aquí empieza lo interesante. Liberar no es lo mismo que gobernar. Daenerys creyó firmemente que sabía qué era lo correcto. Y muchas veces tenía razón. Pero el método empezó a cambiar. Ella dejó de escuchar, dejó de dudar, empezó a decidir sola. Cuando alguien cree que su causa es incuestionable, la línea se vuelve peligrosa. Quiero leerlos. ¿Daenerys perdió el rumbo? ¿O el mundo nunca estuvo listo para alguien como ella? ¿El problema fue ella o el poder absoluto?
Daenerys no se volvió fría de golpe, se volvió sola. Cada pérdida redujo su círculo, endureció su carácter, reforzó su idea de que solo ella podía decidir. El aislamiento es un catalizador silencioso. Llega un punto donde Daenerys cruza una línea que muchos no pudieron justificar. Y ahí el público se parte en dos: quienes aún la entienden, quienes ya no pueden acompañarla. No porque su causa fuera falsa, sino porque el costo se volvió demasiado alto. Daenerys soñó con un mundo mejor, pero creyó que solo podía construirse si todos aceptaban su visión. Y eso plantea la pregunta final: ¿Daenerys fue una villana o una idealista que llegó demasiado lejos? ¿Merecía un final distinto o fue consecuencia de sus decisiones? Jon Snow representó el deber sin deseo, Daenerys, el poder con convicción absoluta. Y entre ambos, una historia que nunca fue predecible. Jon Snow y Daenerys. Cuando el amor, el deber y el poder no pueden convivir. Jon Snow y Daenerys Targaryen no fueron opuestos por casualidad. Jon representó el deber, la contención, la renuncia personal. Daenerys representó la convicción, el fuego, la transformación del mundo. Uno siempre dudó, la otra dejó de hacerlo, y ahí está la raíz del conflicto. No fue una historia de amor que salió mal, fue una historia de valores que nunca pudieron alinearse. Durante temporadas, muchos creímos que Jon y Daenerys iban a gobernar juntos, no solo por romance, sino porque parecía justo. Después de todo, ambos habían sufrido, ambos habían perdido, ambos habían luchado por algo más grande. El público no quería poder absoluto, quería equilibrio. Y cuando eso no pasó, no fue solo sorpresa, fue frustración. ¿Y si Jon hubiera gobernado con Daenerys? Tal vez, él habría sido el freno, ella el impulso. El equilibrio habría existido, por un tiempo. Pero hay una verdad incómoda. Jon nunca quiso mandar, y Daenerys nunca quiso compartir el mando. ¿Y si Daenerys hubiera escuchado más? Tal vez, su causa habría sobrevivido, su legado sería distinto, pero la convicción sin duda se vuelve certeza absoluta. Y ahí el camino ya no tenía retorno. ¿Y si ninguno de los dos hubiera llegado tan lejos? Entonces, no sería Juego de Tronos. La decisión de Jon Snow no fue heroica. Tampoco fue gloriosa. Fue silenciosa, solitaria, devastadora. Jon no eligió el poder. Eligió evitar algo peor. Y eso encaja con quien siempre fue. El mayor sacrificio de Jon Snow no fue el exilio. Fue cargar con una decisión que nadie más quiso tomar. El final dolió porque no nos dio consuelo. No hubo recompensa emocional, justicia poética, cierre cómodo. Pero hay algo que sí hubo: coherencia con los personajes. Juego de Tronos nunca prometió finales felices. Prometió finales humanos. Y los finales humanos muchas veces no satisfacen, pero sí dejan huella. Después de todo lo que vimos, ¿te hubiera gustado un final distinto o crees que este fue fiel a la historia? ¿Te dolió más por Daenerys o por Jon Snow? Jon Snow nos enseñó que el deber puede costarlo todo. Daenerys nos mostró que el poder sin límites consume incluso las mejores intenciones. Y juntos, nos recordaron que algunas historias no están hechas para complacernos, sino para confrontarnos. Eso fue Juego de Tronos.